el estudio bíblico de hoy. Y seguimos en Lucas 5. La semana pasada que llegamos al versículo 16. Hoy continuamos con el versículo 17 hasta el versículo 32 en nuestro estudio bíblico de Lucas. Señor, bendícenos en este estudio de tu palabra. Permite que, así como tú usaste a estos amigos del paralítico, ellos conocían de ti, habían oído de ti, Señor, hicieron todo lo posible hasta que llevaron a tus pies a su amigo. Ayúdanos a entender el valor del alma de una persona, ayúdanos a entender lo importante que es aprovechar cada oportunidad de hablarle a otros de Jesús, Señor. Y también te rogamos, Padre bendito, que cada día la vida transformada, la vida nueva, que tú operaste en Leví, en Mateo, en todos tus apóstoles, también la operes en nosotros y la profundices nuestra santificación. Y nos concedas, Señor, la inteligencia y la sabiduría espiritual que necesitamos para vivir vidas que te agraden a ti y para experimentar a fondo la vida abundante y con propósito que solo obtenemos en Jesús. Gracias, Señor, por oírnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que Lucas 5, 17 al 32. Seguimos adentrándonos al capítulo 5 de Lucas. Jesús sana a un paralítico, es este primer bloque hasta el verso 26. Aconteció, dice el verso 17, un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas resalta que Jesús invertía una buena parte de su tiempo en enseñar la palabra. Por eso muchos fariseos y maestros que inicialmente buscaban la enseñanza del Señor y que inicialmente no era una relación conflictiva, porque el Señor tenía un mensaje nuevo, fresco y verdadero sobre la Torá de Moisés, y muchos le seguían. Ahora bien, en el verso 18 y 19, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. En la descripción del segundo milagro, lo que impacta de este capítulo 5 de Lucas es la fuerza de ánimo de los acompañantes del paralítico. Nada los detenía. Conmueve su fe y su esperanza, su amor práctico por este prójimo. Una descripción eficaz de la voluntad de vivir de una humanidad sufrida que busca salvación. Aún en medio de la indiferencia de la mayoría, no hubo ningún esfuerzo, no dice la Biblia que la mayoría trató de abrir la puerta para que ellos pudieran entrar. Nada les conmovió en ese sentido, o estaban muy concentrados en la potente enseñanza de Jesús. Aquel día en Capernaum no iba a ser un día común para el paralítico. Quizás empezó la jornada pensando que iba a ser otro día como todos. Solo sabemos que era un paralítico, no se nos dice si pedía limosna, pero sí sabemos que tenía buenos amigos bien dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. Cuando en Capernaum se enteran de que Jesús de Nazaret está allí, estos 4 hombres determinan hacer todo lo que puedan para llevar al enfermo delante de Jesucristo, de quien sin duda había escuchado que hacía muchos y grandes milagros. Por los otros pasajes paralelos sabemos que un grupo le acompañaba, era un grupo mayor, de una parte de ese grupo lo cargaba en peso, transportaba al paralítico. No sabemos si fue fácil o no convencer al paralítico de aquella idea. Yo personalmente creo que fue difícil, porque cuando alguien tiene un padecimiento crónico, fácilmente es pesimista. Ya no voy a poder entrar, vámonos para la casa, mi destino es morir así. Y dígame cuando le dijeron, vamos a subirte por el techo, ya eso hablaría de que el hombre tenía fe, ¿no? O que por lo menos Dios usaba a sus amigos para infundirle fe en Cristo. A diferencia de otros casos, en este no sabemos por cuánto tiempo había estado enfermo. Suponemos que ha de haber sido por un largo tiempo, por la simpatía y probablemente por la insistencia de sus amigos, decide aceptar. Y estos hombres lo llevan en un lecho, en una camilla que suponemos que sería algo como una estera. Es más, el interés de la multitud por el Nazareno aquí se convierte en desinterés por los marginados, constituyendo una barrera entre Jesús y aquellos que tienen una mayor necesidad de la ayuda de Cristo, como lo vemos en la historia
En tal caso, entre el paralítico, sus amigos y la multitud que no impedía el acceso fácil a Jesús. Me imagino esa escena. Sin duda, en este momento se han hecho un silencio total en la casa. El hombre ha sido puesto delante de Jesús, han abierto el techo. La mirada del silencioso paralítico pide por un milagro. Los 4 amigos están mostrando en su rostro la fe que los ha impulsado a orar. La fe sin obra es muerta. Es como si dijeran, hicimos lo nuestro, ahora van a ver lo que Él puede hacer. Spurgeon habló de la calidad de los hombres que traerían un amigo a Jesús de tal manera. Spurgeon decía, necesitan ser fuertes porque la carga es pesada. Necesitan ser firmes porque el trabajo probará su fe. Necesitan orar porque si no en vano trabajan. Deben creer o serán completamente inútiles. Este fue el proceso de estos amigos para llevar a los pies de Jesús a su amigo el paralítico. Los escépticos muestran también en sus semblantes con una sonrisa burlona la incredulidad de sus corazones. Jesús abre su boca y en vez de decir, como lo ha dicho antes, quiero ser sano, o una frase similar, esta vez dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Pienso que por un momento el enfermo se siente quizás defraudado hasta que se da cuenta de la profundidad de estas palabras. Él ha sido perdonado de sus pecados y él no refutó ni dijo, yo no soy ningún pecador, yo soy un pobre enfermo que injustamente estoy enfermo. No, él aceptaba. Su actitud es de que aceptó el perdón del Señor y que reconoció que era un pecador. El Mesías ha visto todas sus necesidades y ha decidido que el perdón de sus pecados es la necesidad prioritaria de este hombre. Ahora se da cuenta de que esto puede ser el principio de muchas bendiciones. La reacción de cualquier persona con pensamiento sensato, lógico, es de censura. Dirá, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo este hombre, aunque es un gran hombre, como Jesús, se atreve a perdonar pecados? El único que perdona pecados es Dios. Las palabras de Jesús son evaluadas o tomadas como blasfemia. Para subrayar la hipocresía de ellos, Lucas dice que no tienen el valor de expresar verbalmente lo que pensaban de que Jesús perdonara los pecados de este hombre. Esto los escandalizaba, pero no tenían la honestidad ni el valor de expresárselo directamente a Jesús. Pero los pensamientos no quedan ocultos a la omnisciencia de Jesús. En los versos 22 al 24, dice el 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? 23, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La respuesta de Jesús hace que sus interlocutores se encuentren frente a frente con la realidad de que los blasfemos en tal caso son ellos, no Jesús. Porque la acción que Jesús hizo evidentemente es Dios operando, Dios en Jesús. Jesús confronta tanto a ellos como a nosotros a comprender que no se trata solo de restituir la salud física a una persona, sino de darle la vida eterna, escapando así esta persona del juicio final. Esta es la buena noticia para los olvidados del mundo, la sanidad operada por Jesús al ser Hijo del Hombre, que quiere decir el juez escatológico o el juez de los tiempos finales. Más allá del momento específico en que se actúa, simplemente porque esa salvación es eterna, la sanidad se convierte, aunque en revelación de la identidad mesiánica de Jesús. En los versos 25 al 26 dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. En el verso 26 se nos dice que todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Lucas deja en silencio a aquellos que se creen los primeros y más importantes del mundo, mientras los que glorifican a Dios vienen a ser los marginados y lo último de la sociedad representada en el caso del paralítico. El poder sanador de Cristo transformó la vida de este hombre en el aspecto espiritual, moral y físico. Ahora, en los versos 27 al 32, tenemos la historia del llamamiento de Leví, o Mateo. En el verso 27 dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y el verso 28 expresa, y dejándolo todo se levantó y le siguió, narra Lucas. El texto pertenece al género literario de los llamamientos, aquí hay un llamamiento, o de las vocaciones.
Aquí observamos 6 rápidos movimientos que los verbos nos dan. 3 los hace Jesús y los otros 3 rápidos movimientos los hace Leví o Mateo. De Jesús, ¿qué vemos? Dice que Jesús sale, que Jesús ve a Mateo y que Jesús lo llama. Y de parte de Leví o Mateo, dejó todo en el momento, se levantó y siguió a Jesús. Lucas presenta el llamado de Leví como llamado de un apóstol como un modelo de conversión para los pecadores, categoría a la cual pertenecían los publicanos o recolectores de impuestos, como el caso de Leví, también conocido como Mateo. Era un recaudador de impuestos. En esos días los recaudadores de impuestos eran despreciados como traidores y extorsionadores. El pueblo judío con razón los consideraba traidores porque trabajaban para el gobierno romano y tenían la fuerza de los soldados romanos tras ellos para hacer que la gente pagara sus impuestos. Eran los traidores judíos más visibles con Roma o en conexión con el Imperio Romano. Podían quedarse con lo que colectaban en exceso. Entonces su meta era recolectar lo que habían prometido al imperio y mucho más, ya que el exceso era para ellos. El hombre cobraba impuestos, pagaba a los romanos lo que había prometido y se quedaba con el resto. Por lo tanto, había gran motivación para los recaudadores de impuestos o publicanos para pagar, hacer la meta de pagar, cobrar en exceso y engañar a cualquier manera que pudieran para lograr la meta y sobrepasarla. Era pura ganancia para ellos. En los versos 29 al 31 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Veamos estos versículos. Para el evangelista, el gran banquete preparado por Leví no es una comida para agradar a los amigos, es un almuerzo de gozo por la conversión de un pecador. En la mesa se levanta una murmuración de los fariseos y de los escribas, los cuales expresan a los discípulos de Cristo y no a Jesús directamente. Una pregunta relacionada al problema de la pureza ritual. La respuesta del maestro no niega el hecho, pero altera su significado. El pecador es un enfermo que tiene necesidad de ser curado, como lo dice en el verso 32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta afirmación propia de Lucas cierra la narración o perícopa y muestra cómo la conversión, es decir, el cambio de mentalidad, señala el punto de partida del llamado y el inicio de cada discipulado o la de la vida de cada discípulo. Aplicaciones prácticas que encontré en el estudio. Relea usted bien Lucas 5, del 17 al 32. Pídale al Señor que le ilumine qué le está diciendo a Dios a usted en esta noche, en este momento. Número 1, yo encontré, los verdaderos amigos cristianos se preocupan por llevar a otros a los pies de Cristo, sin importar el esfuerzo en oración y de todo tipo que deban hacer. Estamos muy cómodos en la iglesia. Estamos muy cómodos con la adoración. Estamos muy cómodos porque ahora a causa del COVID ya no tengo ni que salir de casa, porque muchos de los estudios o mensajes los voy a ver por internet o por un video. Pero amados, es el tiempo de aprovechar cada oportunidad para hablar a otros de Jesús. Si usted tiene miedo de hablar del plan formal, no tiene un método. El mejor método es tu testimonio. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿De dónde te rescató? ¿Qué está haciendo en tu vida? ¿Qué significa Jesucristo para ti? ¿Qué significa su palabra? ¿Por qué tú dices que Jesús te ha salvado? ¿Qué es la fe? Número 2, Cristo siempre honra la fe de los que le buscan y de los que se esfuerzan por llevar el mensaje del Evangelio de Jesús a los más necesitados. Estos hombres no fueron avergonzados en su esfuerzo. Este hombre paralítico, que fue humilde al aceptar su condición de pecador, recibió la bendición del verdadero arrepentimiento. El problema principal de la humanidad es su pecado y su orgullo de no reconocer que necesitan a Jesús y que necesitan su perdón y que necesitan sanidad espiritual, emocional y física. La hipocresía, el rechazo y la murmuración no deben detener nuestra fe, aunque se opongan las personas a través de actos hipócritas, a través de su rechazo frontal o a través de la murmuración. No nos detengamos por hablar de Jesús ni de servirle. Jesucristo es el único que ofrece una vida eterna, una vida nueva, una vida abundante, como hizo esa transformación tanto en el paralítico como en Leví. Vida abundante, vida con propósito. Es lo que el Señor nos ofrece y nos ha dado, como la que le concedió a los protagonistas de
o a los coprotagonistas de la historia de hoy en Lucas 5. Jesús tiene el poder de rescatarnos y de enderezar nuestros pasos, transformándonos en auténticos hijos de Dios y luego brindarnos la oportunidad de ser sus discípulos y servidores, como se le permitió tanto a Leví como al paralítico, porque el paralítico fue predicando, salió de allí, fue hablando del Señor, y Leví dejó todo para ser un discípulo, un apóstol del Señor, y sus frutos hasta hoy permanecen. Así que Dios me lo bendiga. Revise usted qué aprendió, cómo piensa aplicar el estudio. Le está pidiendo a Dios que ajuste algo en su vida, le está haciendo Dios un reto, hay algo que usted debe confesar. Que Dios me lo bendiga grandemente, me la bendiga grandemente. Seguimos adelante y adoremos al Señor. Tú sé y la mía vita, reconociendo que Él es nuestra vida, que sin Él nada podemos hacer. Cantemos tú sé la mía vita. Y terminamos con el tiempo final de oración. Vamos a estar orando por la situación del COVID, que no mejora, sino que empeora a nivel mundial. Cada uno en su país. Aquí en Italia las cosas están cada vez peor. Vuelven de nuevo normas y reglas que tenemos que cumplir. Vuelven de nuevo movimientos de personas que no sé qué les pasa, cómo niegan la realidad de este virus. Bueno, así es. Así que estemos orando por todos los elementos que implican orar por la pandemia coronavirus. Enfermos, personal de salud, autoridades, los que han perdido un familiar, que necesitan consuelo en medio de este coronavirus, los que están más graves, que Dios haga su voluntad, los científicos que están luchando por conseguir una cura, que Dios los pueda iluminar. Oremos por los habitantes de Monópolis, que Dios abra sus mentes para que comprendan la verdad del Evangelio, que les convenza de su pecado y les conceda la fe para creer en Cristo como Salvador. Yo muchas veces le digo, Señor, así como tú me iluminaste, así como tú tuviste compasión de mí y ahora soy un hijo tuyo y pude descubrir y gozarme y me estoy gozando en la vida nueva que tú ofreces en tu Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, en la seguridad de tu perdón y de tu presencia en mi vida. Ilumina al pueblo de Monópolis, ilumina a toda la tierra, ilumina a toda Europa, ilumina a toda Italia, Señor. Habla, Padre. Convéncenos de pecado, justicia y juicio. Añade a tu iglesia cada día lo que deben de hacer, de ser salvos. Por último, oremos por todos los motivos de oración que están en el grupo WhatsApp de la iglesia, El Faro de la Esperanza. Dele un vistazo al grupo. Si usted no pertenece a la iglesia, bueno, usted tiene acceso a otras informaciones de otras personas necesitadas. Interceda por ellos, interceda por sus propias necesidades. Dios va a hacer grandes cosas. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo jueves.